En una reunión con empresarios, el secretario de Educación Pública presumió que por primera vez en 25 años, este mayo pasado, no hubo paros magisteriales en ningún lugar del país. Milagro. Y que quizás sea el único logro reconocido que pueda tener la reforma. Pues es el desgaste de tantos años de conflicto que no llevó a ningún lado. Y es que sí ha tenido muchas críticas, sobre todo de algunos sectores de la población, la reforma educativa, que se hizo algo parecido a una consulta y no se respetaron los parámetros que los asistentes y los participantes en esa consulta señalaron como puntos fundamentales. Eso que se acaba de señalar César, de eliminar textos y programas de historia, es algo que resulta muy doloroso para un país, porque hay hasta un refrán, ¿no?, muy conocido: quien no conoce la historia está condenado a repetir sus errores, por supuesto. Así es. Fíjate, ayer recordabas que ayer fue el aniversario de la muerte de Benito Juárez. Nadie lo recordó. Yo estuve oyendo todos los programas, noticias, de comentarios. Nadie se acordó, ni en las estaciones culturales, ni nada. Y es que los héroes tienen una función social: hacernos saber que nuestros héroes mexicanos, su función es hacernos saber que nosotros somos capaces, los mexicanos, de hacer grandes cosas, que no necesariamente debemos de conformarnos con trabajar para empresas extranjeras, que somos capaces de hacer grandes empresas. Pemex, por ejemplo, tuvo, además de que nos produjo mucho dinero, la enorme lección de enseñarnos que los mexicanos podemos hacer una gran empresa. Llegó a ser la quinta empresa más importante del mundo. Cuando se fueron los ingleses, ¿se acuerdan que nos dijeron: van a volver de rodillas a pedirnos que regresemos porque ustedes no son capaces de explotar el petróleo? No, hicimos la quinta empresa no petrolera, la quinta empresa más importante del mundo. Entonces, estos héroes, el estudio de nuestros héroes, es indispensable para tener una esperanza de una vida mejor para todo el pueblo. Entonces, el que no tengamos esas imágenes, es impresionante cómo actualmente, para ser un gran historiador, necesitas humanizar, entre comillas, a los héroes. Y humanizar consiste en encontrarle sus defectos. Si vemos a Krause... Pero, ¿para qué? Bueno, eso es lo que vemos, que actualmente Martín Moreno, Krause, 100 mentiras de la historia de México, etcétera, nos dan la imagen de un Morelos que tuvo hijos por donde quiera, de un Hidalgo que era jugador, cosas totalmente que no tienen nada que ver con sus grandes obras, y lo hacen para menospreciar la imagen de los mexicanos, para que pensemos que no somos capaces de grandes logros, y sí lo somos, que eso es lo peor. Sí lo hemos sido. Hemos tenido grandes músicos, grandes ingenieros, grandes médicos. Oye, es que quien no se interesa por esos personajes y todos los que tuvieron una relevancia en el siglo XIX, México prácticamente hubiera desaparecido y se hubiera convertido en una colonia quizá francesa o de algún otro país, porque México vivió una crisis de 100 años, una crisis económica de 100 años, y cambiaban y llegaban y entraban, pero hubo muchos grandes hombres que sobre ese problema grave económico que tuvimos durante el siglo XIX, después de la independencia, que hubo presidentes que tenían que poner de su bolsillo para un gasto, y con todo y eso llegaba otro que podía ir remediando la situación, y bueno, y tuvimos al más importante de todos, enormes que no sabíamos explotar. Claro. Y claro, cuando nos arrebatan el territorio los Estados Unidos, la mitad del mismo, más de la mitad del mismo,
pues era un territorio en donde pues jamás había recibido corrientes migratorias del centro, de gente que buscara allá campos agrícolas o minería, ¿no? No, ahí sobrevivía la gente con un poco de ganadería y agricultura, sobre todo los californianos. Y si eres capaz de analizar ese siglo de la historia en México, te das cuenta que gracias a personajes como Juárez y como muchos otros, se pudo ir superando esa situación, y en los años 50, 60, México era de los países más importantes económica, política y socialmente. Así es, de mayor crecimiento económico durante 20 años. De 48 años, Manuel González Gutiérrez, de Coacalco. Felicito el programa, es muy ameno. Me parecería que Mancera sería un muy buen presidente. Yo creo que mejoraría todos los estados de la República y los volvería tan hermosos como la Ciudad de México. Yo viví 40 años en Guanajuato y a partir de que comencé a residir en la ciudad, soy más feliz. Qué bueno que usted tiene esa visión de la Ciudad de México. Qué bueno que usted, y desde luego todos los candidatos, todas las personas que aspiran a ocupar el sitio de Los Pinos, pues tienen personas que le señalan algún error y otras que viven contentas. Sí, y hay acciones muy controversiales, ¿no? Por ejemplo, el Metrobús en Reforma es evidentemente un estorbo a la circulación de los vehículos. Había un servicio de autobuses en Reforma que iba a toda la extensión de la avenida, que no causaba problemas, es decir, no era un embotellamiento que se rebasaran o que contribuyera a la congestión. Entonces, ¿por qué? Porque hay un tránsito, un transporte muy razonable de personas que recorren toda Reforma a lo largo, ¿no? Entonces se dudaba de la utilidad del Metrobús en Reforma, que además, quiéralo o no, altera la arquitectura de un paseo que debería estar por lo menos en la parte de que es la vía pública sin tocar. Y desde luego también hay cosas buenas que señalar del gobierno de Miguel Ángel Mancera, ese servicio médico a personas que no tienen la posibilidad de moverse, es bueno. Qué bien que alguien volteó a ver a esas personas que requieren de una atención a domicilio porque no cuentan ni con los recursos ni con la compañía necesaria para que los trasladen a un... ¡Qué bueno! Eso es muy bueno. Los comedores públicos son otra situación que favoreció a un gran número de personas que no tienen la posibilidad de tener una comida suficiente y bien preparada. Que bueno, son cosas buenas. Sin duda, siempre un gobernante tendrá blanco y negro. Siempre. Y si usted es feliz en la Ciudad de México, qué bueno que alguien pueda decir que es feliz aquí. Muchas gracias por compartirnos eso. Y si usted lo tiene a él como favorito, bien. No le vamos a quitar la intención de ninguna manera.